Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que hoy tendremos. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos guíes y nos ayudes a poder ministrar el corazón de tu pueblo, y que por sobre todas las cosas prime, Señor, tu voluntad y propósito. Señor, gracias por lo que hoy recibiremos, por la instrucción a nuestra vida y a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, fluye en este lugar. Tu presencia pueda tocar cada vida. En el nombre de Jesús lo creemos que así será, Señor. Para tu gloria, amén y amén, Señor. Bendito Dios. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Usaré como título la última palabra que aparece en estos versículos y pondremos una más, las últimas 2 palabras: sin impedimentos. Cuando hablamos de esto, vamos al griego y significa obstrucción o obstruir, o sea, sin obstrucción. Eso fue lo que hizo Pablo estos 2 años que estuvo en esta casa alquilada, que después, por supuesto, fue sentenciado y decapitado. Cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que de alguna manera el autor que escribe acerca del testimonio de Pablo encarcelado allí, lo hace terminando este libro con una tremenda declaración que, si analizamos la historia y miramos bien la historia, encontramos quizás en nuestro pensar algo contradictoria, totalmente la expresión que aparece ahí. Pero también al mismo tiempo, al escribir esta historia y marcar lo que sucedía con Pablo en aquellos días, nos está diciendo que el evangelio predicado no puede ser obstaculizado ni tampoco frenado. Y quiero tratar de graficarles un poco esta historia porque es fascinante. Primero debemos entender que cuando Pablo predicaba el evangelio, lo más que existía en ese entonces era la oposición al evangelio. Los obstáculos estaban por todas partes. Las trabas hacia el mensaje que Pablo predicaba eran tremendas. Sobre todo cuando vemos que Roma estaba oponiéndose totalmente al mensaje del evangelio. Recordemos que en una oportunidad Pablo llama a los líderes judíos para que vengan a visitarle a la cárcel. Los líderes judíos se indignaron que él les pidiera eso. Era una vergüenza para ellos que Pablo estuviera preso y hablando acerca del evangelio. Al mismo tiempo, dentro de la historia, solamente marcaría algunas cosas, el emperador romano Nerón estaba torturando y matando a los cristianos en las calles de Roma. De hecho, Pablo mismo fue muerto en Roma, decapitado. Y cuando vemos toda esa historia, entonces vemos que el infierno mismo estaba levantándose en una tremenda fuerza, y la sociedad romana se había levantado y convertido en una orgía completa. El pecado, la inmoralidad y la corrupción estaban por todas partes.
Entonces, cuando vemos la historia, vemos a los homosexuales en Roma, que era un estilo de vida increíblemente respetado en Roma. Era el estilo de vida preferido de los llamados así inteligentes en aquel tiempo. Esta cultura estaba completamente inmersa en todo el pecado y la corrupción. Más aún, también estaban metidos totalmente en el materialismo, una exuberante búsqueda de dinero, de riqueza, de opulencia, de fama, de placer. Y ellos estaban en todo esto. Y Pablo estaba allí, en Roma, predicando el evangelio, y de acuerdo a las palabras del escritor del libro de los Hechos, dice: sin impedimentos. Aquí es donde quizás nuestra mente no alcanza a entender. Pablo estaba encarcelado, enviado por Dios a Roma para llevar el evangelio a los romanos, pero estaba encarcelado en Roma y de allí predicaba el evangelio. Recordemos que Pablo había sido rechazado por los judíos, y de esta manera entonces ellos, habiendo rechazado a Pablo y la predicación del evangelio de Pablo, sencillamente Pablo se volvió a los gentiles. Pablo fue perseguido en todas partes. Pablo fue encarcelado, Pablo fue golpeado, Pablo vivió situaciones increíbles. Pablo fue ridiculizado por una sociedad que había enloquecido por la riqueza y la lujuria. Y allí estaba Pablo predicando el evangelio. Entonces, cuando vemos la historia, y mucho más de la historia, por supuesto, yo estoy solamente marcando algunos puntos para que entendamos. Considerando entonces estas montañas de impedimentos, nos preguntamos nosotros: ¿cómo Dios planificó impactar un imperio como el imperio de Roma con el evangelio, teniendo tanta maldad en medio de ese imperio? Recordemos las palabras de Pablo cuando escribe y dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. A nosotros nos cuesta quizás entender, humanamente nos cuesta entender eso, y sobre todo cuando vemos esto, que Pablo estaba encarcelado, pero a pesar de estar encarcelado, él predicaba el evangelio sin impedimentos. Entonces nos preguntamos: ¿cómo Dios iba a hacerlo? ¿Cuál sería el método para establecer una iglesia en Roma de parte de Dios? ¿Cómo Dios haría para establecer una iglesia en Roma? ¿Cómo podría o de qué manera influenciaría al mundo para poder llevar, en otras palabras, el evangelio cuando todo ese mundo estaba en corrupción y en maldad? Ahí nos preguntamos entonces: ¿podría Dios usar a este hombre llamado Pablo, que estaba encarcelado, cuyo discurso se decía que era despreciable? Los romanos, los judíos que lo odiaban, decían que él daba un discurso despreciable. Ahí es cuando comenzamos a preguntarnos, a ver toda la historia, y nos preguntamos si Pablo sería el mejor instrumento de Dios para evangelizar Roma y también todos aquellos territorios. El escritor dice en esos versículos que por 2 años Pablo estuvo en esa casa alquilada, en esa casa arrendada. 2 años, en los cuales, por supuesto, estaba ubicada posiblemente en una boca calle o en un lugar a media cuadra, no lo sé, no hay especificaciones. Pablo no tuvo allí evangelistas asociados como Timoteo o como otro de los que ayudó a Pablo antes de eso, como Bernabé. Pablo estaba solo y estaba encarcelado en Roma. Pablo no tuvo micrófono para emitir sus prédicas,
sus mensajes, no tenía una radio para poder transmitir desde la cárcel y hablarle a las multitudes de gente que pudieran oír el mensaje. No tuvo tampoco conexiones políticas que le ayudaran quizás a llegar a más personas. Pablo no tuvo programas ni mucho menos agenda. No podía planificar absolutamente nada porque Pablo estaba encarcelado. No tenía medios publicitarios para poder hablarle a la gente y a las multitudes para que vinieran siquiera a oírle o a escucharle. Estaba encarcelado. No podía salir a evangelizar ni siquiera puerta a puerta para hablarle a la gente de Cristo porque estaba encarcelado. Y quizás Pablo lo único que dijo: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras. Úsame como tú quieras. Pablo estaba allí y no obstante, hermano querido, se sentía absolutamente contento con el lugar donde Dios le tenía. Quizás Pablo pensó muchas veces en esos 2 años: Señor, no conozco tu plan, no tengo idea qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, no tengo idea qué quieres que yo haga, pero aquí estoy. Si quieres usarme, Señor, úsame. Predicaré tu evangelio a quien se presente en esta celda o en esta casa o en este lugar. Le hablaré de Cristo a quien tú traigas a este lugar. Predicaré el evangelio sin impedimentos, sin obstáculos, sin frenarlo. No importa en la condición que yo me encuentre, predicaré tu palabra y les hablaré acerca de ti. Miremos un poco. Lo que Dios hizo a través de la situación de Pablo, hermano querido, fue asombroso, fue extraordinario. Si nunca lo has visto de esta manera, es increíble. El Señor no necesitó aquí algún método para emplear. O sea, a ver si puedo explicarte. Él no usó métodos para que el evangelio del Señor saliera adelante. ¿Qué hizo Dios? Solamente necesitó a un simple siervo de él, y este estaba oculto en una boca calle, en una casa alquilada, en donde estaba prisionero y custodiado por guardias armados. Estaba preso allí, y Dios usó a ese siervo para alcanzar a miles de personas en Roma. Escuché a un escritor hablar acerca de Pablo, y algunos, no sé si será verdad o no, dicen que Pablo no tenía mucha elocuencia ni mucho carisma, aunque sus cartas eran extraordinarias. Pero se dice que Pablo no tenía mucha elocuencia ni mucho carisma. Usted sabe lo que es el carisma. De alguna manera nosotros decimos: qué carismático este hombre. Este hombre es carismático. O sea, tiene esa chispa, tiene eso especial. Pero se dice de Pablo que no tenía tanto así. No tenía un gran discurso como para llamar la atención de la gente. Sin embargo, por 2 años constantemente, de acuerdo a la historia que leemos, había una corriente de almas, había un fluir de personas que llegaban donde él estaba y venían de todos los caminos hacia esa casa y fueron a él para ser ministrados del evangelio de Jesucristo. Es impresionante ver eso. Esa pequeña casa arrendada, sirvió como el gran cuartel general del Espíritu Santo para la operación de Dios en Roma, para alcanzar a toda una nación. El Espíritu Santo de Dios estaba levantando un cuerpo de creyentes desde ese lugar, desde esa casa alquilada, desde esa cárcel para Pablo, porque era la cárcel para él, y de allí los levantaba consagrados, quienes salían de ese lugar a predicar el evangelio con poder y unción a otros.
Es increíble. Esos que visitaban a Pablo y recibían el evangelio, esos llevarían las buenas nuevas de salvación. Alguien podría decir, ¿tienen unción o tienen unción? No tengo idea, pero sencillamente Pablo entendía que debía usarlos como mensajeros del evangelio. Mensajeros del evangelio. Cuando él les entregaba el evangelio, les decía seguramente a ellos: vayan y cuenten esto a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Cuéntenle lo que han oído. Ahora usted piensa y nos preguntamos: ¿qué está tratando Dios de decirnos a través de esta historia? ¿Qué está Dios tratando de enfocarnos a través de esta historia? Vemos que esta gente que hablaba con Pablo, recibía el evangelio, salían después llevando el evangelio a todos los rincones de Roma. Es increíble. Dios nos está diciendo a través de esta historia y a través del Espíritu Santo que Dios puede tomar a cualquier persona. Oh, Dios mío. Cualquier persona común y corriente y llevarla, hermano querido, a un estado de total dependencia de Dios, y con ella alcanzar comunidades, con ella alcanzar ciudades, con ella alcanzar países, con ella alcanzar naciones. Desde los lugares más insignificantes, Dios puede usar a hombres comunes y corrientes para llevar su evangelio. ¿Me estás oyendo? Entonces nos preguntamos ahora, ¿por qué estas personas venían a la casa de Pablo? Vamos a llamarlo así para que entendamos. A la casa de Pablo, aunque era su cárcel y estaba custodiado allí. ¿Por qué estas personas venían a oír a Pablo? ¿Por qué ellos atendieron a mensajes de boca en boca y vinieron a esa casa a oír a un humilde predicador, o como dice alguien por ahí, a un pobre predicador que no era ninguna celebridad como predicador? Pablo no estaba haciendo campañas evangelísticas, no estaba haciendo alguna cruzada, no estaba teniendo algún templo inmenso, no tenía ninguna popularidad allí en Roma, pero la gente comenzó a sentir algo tan extraordinario a través del evangelio que Pablo predicaba, que ellos boca a boca comenzaban a hablar de lo que habían recibido, y la gente no iba a ver a Pablo, sino que iba a oír el evangelio que Pablo predicaba. Oh, aleluya. Puedo decirte algo. Yo creo que esa casa donde Pablo estaba tan saturada, tan llena del Espíritu Santo, que esa gente al llegar allí, Dios los transformaba. Quizás tú no creas en esas cosas. Tú piensas eso es imposible. Es posible. Dios y su Espíritu Santo puede hacer las cosas más increíbles. Jesús estaba allí con Pablo, presente a través del Espíritu Santo de Dios. Y eso traía convicción al corazón y la vida de los hombres que oían la palabra de Dios. Todos los que entraban allí, todos los que oían a Pablo, estaban en presencia de Cristo mismo. Y el Señor allí sanaba sus almas, les restauraba y sanaba su hambre espiritual. ¿Sabe? La historia del pueblo de Dios está llena de esta clase de testimonios. Recuerdo siempre el testimonio y yo creo que usted lo ha escuchado en parte, ¿no?, de la calle Azusa en Estados Unidos. Eso fue a inicios del siglo XX. Un avivamiento irrumpió allí en Los Ángeles, California, y que dio el principio, por supuesto, al movimiento pentecostal
al fluir del Espíritu, algo extraordinario. Todo empezó en una pequeña, ¿cómo le llamaban? Una pequeña casa. Era un tonel, era una cosa extraña, no era ni siquiera una casa grande. Estaba ubicada en una humilde comunidad en una calle llamada Azusa. Y allí comenzó ese avivamiento. La gente venía de todos los alrededores del mundo para ir hasta allí y experimentar la presencia de Dios. Ese lugar, esa casa estaba saturada del Espíritu Santo, saturada del poder de Dios. La gente iba allí y nadie que entraba a ese lugar salía como había entrado. Diariamente los servicios de oración estaban llevándose a cabo en el segundo piso de esa casa. Y el pastor, un humilde hombre africano-americano llamado Seymour, oraba por horas con su cabeza dentro de un cajón de madera. Testigos presenciales de esto cuentan acerca de pastores, de evangelistas que entraban a esas reuniones de oración y caían sobre sus rostros confesando sus pecados y llorando por varios días en ese lugar. Oh, si la presencia de Dios estuviera aquí. Sí, yo sé que decimos el Señor está aquí, pero se ha transformado en una frase cliché, en una fórmula que tenemos para sentirnos bien, pensando de que de esa manera el Señor hará algo maravilloso. Oh, pero si su presencia estuviera aquí. Si el Espíritu Santo obrara en este lugar, escúchame bien, cada uno de nosotros caería a tierra pidiendo perdón por sus pecados, humillándose ante Dios y reconociendo que no hemos sido fieles con Él. La verdad es que si el Espíritu Santo de Dios estuviera aquí, ninguno de nosotros podría pararse orgulloso en este lugar y levantar sus manos, porque sabría que le ha fallado al Dios eterno. Cuando vemos la palabra de Dios y vemos todo lo que nos muestra la Escritura y aún todas las historias de estos avivamientos del poder de Dios fluyendo, sencillamente nos damos cuenta de que el mensaje de Dios constantemente se está marcando y que por supuesto el Evangelio de Jesucristo no conoce impedimentos, no conoce trabas, no conoce barreras, sino que el Evangelio de Jesucristo seguirá tocando vidas, alcanzando vidas, transformando hombres y mujeres. Y lo único que Dios necesita es un hombre y una mujer que se ponga en las manos de Él y que realmente hable del Evangelio de Cristo. No importa cuál sea la oposición del mundo, no importa cuánta oposición haya, no importa cuánta desesperación veamos, nada, ni el comunismo, ni el ateísmo, ni nada de lo que aparezca, ni el secularismo, ni tampoco, aleluya, ningún obstáculo podrá detener el Evangelio. El Evangelio es poder, el Evangelio es poder, el Evangelio es poder. Tú y yo podemos decir que vemos obstáculos ante nosotros, pero cuando le preguntas a Dios si Él ve obstáculos, Él dice: yo no veo ninguno. Esto es como la famosa situación de Eliseo y el criado. El criado veía enemigos, Eliseo no. Él dijo: son más los que están con nosotros, son más los que están con nosotros.
Se puede levantar todo el ateísmo que quiera en este país. Puede levantarse todo el comunismo que quiera. Puede levantarse todas las leyes que quieran. Pueden sumar leyes e imponer leyes para que tú y yo cerremos la boca. Pero el evangelio nadie lo detiene, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Sabes lo que Dios nos dice? Yo no necesito ni dinero ni ejércitos para cumplir mi plan. Eso lo necesitamos tú y yo, porque pareciera que si eso lo tenemos podemos lograr cosas, pero Dios no. Dios no necesita ni dinero ni ejércitos para cumplir su plan. Él llevará a cabo su obra. Solamente necesita un simple y humilde siervo de Dios. Y Él sacará de los lugares más pequeños. No pienses que nacerán de las grandes mega iglesias. No pienses que saldrán de allí. No, de los lugares más pequeños, los lugares más oscuros. Usará a la gente más insignificante de la sociedad. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere gente famosa. Él no quiere gente importante. Él no quiere gente opulente. No, Él quiere gente humilde, que le dé la gloria a Él, que magnifique su nombre, que pueda el nombre de Jesucristo ser levantado. Los 2 años que Pablo pasó en esa casa, de acuerdo a lo que escribe y de acuerdo a lo que el escritor narra, dice que en esa casa que pasó 2 años Pablo, su alma estuvo completamente en descanso. Él estaba tranquilo. Él estaba en paz. No estuvo desanimado por el pequeño número de creyentes en Roma durante ese tiempo. No se desanimó si no podía tener un culto de gloria. No se desanimó si no podía tener una vigilia o no podía hacer algún evento. No se desanimó. Quizás venían de a 2, de a 3, de a 4 personas, y Pablo les hablaba y Pablo les ministraba. Él no predicaba como nosotros predicamos aquí a una multitud de gente. No, Pablo se sentaba quizás en una humilde silla y les hablaba de Jesús, les ministraba de Jesús, les contaba quién era Jesús. Y esa gente salía transformada de allí. Salían como esa mujer que se había encontrado con Jesús en el pozo de Jacob. Y volvió a su lugar y dijo: vengan, he hallado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. De hecho, Pablo tuvo total confianza en el poder del evangelio que él predicaba. Total confianza. Los judíos religiosos de Roma pudieron haber rechazado sin duda su ministerio. Pero Pablo sabía que Dios tenía un pueblo oculto en esa ciudad. Esto es muy similar a lo que quizás Elías sintió en forma adversa, no como Pablo. Elías quería morirse, Elías quería que Dios le quitara la vida. Y cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Oh, he sentido un vivo celo de parte de Jehová y solo yo he quedado. Él pensaba que era el último profeta. Él creía que era el último. Y él lo había oído porque pensaba: si me matan a mí, Dios quedará sin profetas. Y Dios le aclaró algo a Elías: no, Elías, no pienses que eres el único. No pienses que eres el último. Hay más de 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Dios tiene gente en todas partes. Dios tiene pueblo de Dios en todo lugar. Y Dios lo levantará en el momento que Él quiera hacerlo. Qué increíble que a pesar de todos los obstáculos que Pablo encontraba en su caminar,
el Espíritu Santo mueve a Lucas a escribir y poner estas gloriosas palabras en este pasaje. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La palabra de Dios tiene declaraciones extraordinarias. Y esto nos declara que el evangelio no puede ser detenido, no puede ser frenado, no puede ser frenado. Debemos predicar el evangelio con toda confianza. Si a ellos allá afuera no les interesa, debemos predicarlo con toda confianza. Si ellos vienen y tratan de oprimirte, debes predicarlo con toda confianza. Tienes que decir la verdad, porque es el evangelio de Jesucristo. Aunque rujan los paganos, aunque rujan los inconversos, aunque todos los demonios se levanten, aunque los mismos islámicos que están llenando el mundo, escúchame bien, se jacten de que Alá prevalecerá y destruirán el cristianismo, no podrán hacerlo, nunca podrán, porque Dios es poder. Oh, aleluya. Hoy vemos que esta sociedad en la que vivimos está cada vez más corrompida. Ahora hasta se enojan si tú le dices a un hombre que es un hombre, porque se siente mujer. Pero si es un hombre, no, es que no puedes ofenderlo así porque él se siente mujer. ¿Y qué quieres que le diga, mujer? Si es un hombre. Dejen que el Senado legisle. Dejen que saquen su ley de matrimonio de homosexuales. Eso no va a detener el evangelio. Eso no lo detendrá. Una ley que esta sociedad saque no detendrá el evangelio. Como no lo ha hecho en el pasado, tampoco lo hará hoy, ni lo hará en el futuro. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Dejen que los perseguidores hagan lo que quieran, que amenacen si quieren. Dejen que los principados y poderes se mofen y maldigan. Pero ¿sabes qué, hermano querido? Ninguno puede obstaculizar la predicación de la cruz. Nadie puede negar la resurrección de Cristo. Nadie puede detener el evangelio de Jesucristo. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra el evangelio de Jesucristo. Algunos piensan que enfrentamos hoy mayores obstáculos que los que enfrentó Pablo en sus días o en su tiempo. Que los impedimentos que hoy enfrentamos son mayores que los que enfrentó Pablo. De acuerdo a la Escritura, dice que los hombres pecadores, perversos de este mundo están empeorando día a día, cada vez peores. Yo estoy convencido, hermano querido, de que Pablo, escúcheme bien, no pudo haber imaginado los obstáculos que él enfrentaría y sobre todo lo que el pueblo de Dios enfrentaría. Dios profetizó, y puedo decirlo así, Jesús profetizó de un tiempo cuando las condiciones del mundo serían tan espantosas que el corazón de la gente fallaría, se paralizaría, se detendría debido al conocimiento de las cosas horrendas que suceden por todas partes. Dime si no te ha dado miedo de pronto cuando escuchas tantas aberraciones y tantas locuras en este país.
Cuando comienzas a escuchar lo que pasa en otros países. Estamos viviendo, hermano querido, en esos últimos días. Días terribles. Ahora mismo estamos viviendo esos días. Y las señales están por todas partes. Por todos lados. Europa hace muchos años ya que está totalmente paganizada. Esa es la realidad. Hay un rechazo totalmente a la institución del matrimonio y de la familia. Ya casi no existe. Aquí no se habla tan solo de parejas viviendo juntos sin casarse, sino que se habla de los valores de la familia que han sido socavados y destruidos. Han desaparecido por completo. Y toda la corrupción del pecado, la inmoralidad, la homosexualidad, el lesbianismo y todas las ideologías de género han arrasado con Europa. En Suecia, hace algunos años atrás, el 30% de la población solo convivía. Hace muchos años atrás, 10 años, una década atrás, el 30% de esa nación solo convivían sin casarse. Hoy día supera casi el 80%. Las naciones islámicas, especialmente Uzbekistán y Pakistán, en donde los creyentes están siendo encarcelados, golpeados y masacrados. Los islámicos están construyendo por todo el mundo mezquitas respaldadas con el dinero del petróleo de Medio Oriente. Y más aún, las mismas naciones en donde se introducen les dan lugares físicos para que construyan y les ayudan a construir. Y esa jactancia islámica constantemente grita a nuestra sociedad y grita a nuestra iglesia: vamos a destruir el cristianismo infiel. Ellos piensan que antiguamente no se ha intentado lo mismo. Ya lo han intentado, ya han tratado y no han podido. Aunque intenten 1 y 1000 veces, el evangelio permanecerá. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Aleluya. Yo sé que Dios no permitirá que alguna de estas fuerzas impidan el evangelio. No lo permitirá. El mensaje de la cruz, hermano querido, va a triunfar antes que Cristo vuelva. ¿Me está escuchando? El mensaje de la cruz va a triunfar antes de que Cristo vuelva por su pueblo, por su iglesia. La pregunta que usted se hace es ¿cómo sucederá? ¿Cómo triunfará? ¿Cómo lo hará? Yo puedo solamente hablar como un solo hombre, no puedo hablar de parte de todos, pero no creo que el plan del Señor se va a realizar o se realizará basándose en algún concepto de evangelismo mundial, ni mucho menos que una persona tenga la solución para esto. Yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo está trabajando ya hace mucho tiempo. A nosotros, hermano querido, creo que Dios nos está llevando a entender algo mayor de lo que hemos entendido hasta hoy. ¿Sabes por qué? Porque el día en que estemos ante Cristo, el día en que nos presentemos ante Él, van a ser juzgadas nuestras acciones. Daremos cuenta al Señor de nuestro llamado y de nuestro ministerio. Darás cuenta al Señor de lo que has hecho dentro del cuerpo y fuera de él. En ese día todas mis obras, todo mi ministerio, todo lo que hice en su nombre será probado por el fuego. Pablo escribe esto, 1 Corintios 3, 10 al 13.
habla acerca de esto, Pablo, y lo esclarece para que nosotros lo entendamos. Y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es llamado el día del Señor, cuando estemos frente a Él y tendremos que darle cuenta de lo que hemos hecho, en donde nuestra obra será probada. Ahí es donde comenzamos a entender nuestra tremenda responsabilidad. Entendemos entonces que nosotros debemos hablar de Jesucristo en este tiempo más que nunca. Cuando nos acercamos al tiempo final, en donde nos acercamos al momento o al clímax en donde Cristo vendrá por su iglesia. Mi vida y la suya se enfrentará al fuego de la presencia santa del Señor. Te recuerdo algo: Antiguo Testamento, 2 hombres entraron a ofrecer incienso, fuego extraño. ¿Qué sucedió? ¿Algo sabes de eso? ¿Qué pasó con ellos? Descendió fuego y los consumió. Hermano querido, ante Dios no se puede jugar. Ese fuego, cuando estemos frente a Él, revelará la calidad de nuestras obras, si fueron realmente de Dios o de nuestra carne, si fue el sentir de Dios en nuestra vida o fue nuestro orgullo. Muchas de estas obras quizás sobrevivirán, y es verdad, mientras otras serán completamente quemadas, consumidas. Quizás lo que tú piensas que estás haciendo bien ni siquiera es de Dios. Quizás lo que tú piensas que Dios te va a aplaudir en el cielo ni siquiera sea de Dios. Por allí la palabra de Dios dice en 1 Corintios 11:31, Pablo escribe y dice esto, que yo no lo entendía y tuve que leerlo varias veces para poder entenderlo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Alguien dice: pero es fácil de entenderlo, pastor, ¿cómo no lo entendía? Pero el contexto de lo que sigue es ahí cuando comenzamos a entender. Yo creo que las almas, hermano querido, que he ganado no se perderán. Yo creo que las personas que han recibido a Cristo con este evangelio no se perderán. Pienso así, de esta manera, y ruego al Señor que sea así. Que los sacrificios que de alguna manera he hecho no serán en vano. Que los esfuerzos que he hecho humanamente para servir a Dios no serán en vano. Cada vaso de agua fría que le he dado a mi prójimo, Dios lo tiene en cuenta. Cada vez que he ayudado a alguien, tendrá una recompensa. Pero hermano querido, ¿cuántas cosas hemos hecho fuera de la voluntad de Dios? Quizás usted y yo podemos estar confiados en nuestra salvación, de modo que confiamos en nuestro Salvador, que Él nos ha prometido salvarnos, que no seremos echados a un lado, que no seremos sacados a un lado. No obstante, como Pablo escribe allí, y luego Pedro también marca algo, y Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Ahí es cuando comenzamos a entender que estamos en un tiempo difícil. Pedro allí estaba hablando del juicio de la casa de Dios. Dios hará juicio en su casa. Y si el juicio ha de venir, dice, comenzará ¿por dónde? ¿Por dónde? Por la casa de Dios. Entonces Pablo allí, cuando hablábamos de 1 Corintios 11:30,
o 31 y 32, ahí Pablo nos aclara, dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mira lo que dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Entonces la pregunta es: ¿de qué manera podemos nosotros juzgarnos a nosotros mismos? Como Pablo dice que hagamos. ¿De qué manera? Tiene que haber un criterio en el cual nosotros usemos para juzgarnos a nosotros mismos. La pregunta sería: ¿he obstaculizado de alguna manera el evangelio de Cristo? ¿Recuerdas lo que dice Jesús acerca de los fariseos? Él les llamó hipócritas y les dijo: fariseos hipócritas, no entráis vosotros ni dejáis entrar. ¿He obstaculizado de alguna manera el evangelio de Cristo? ¿He estado haciendo lo que yo quiero hacer y no lo que Cristo quiere? ¿He estado predicando mi propio evangelio, mi criterio, mi pensamiento, o lo que Cristo quiere que yo hable? Yo sé que el mundo no puede trabar ni detener el evangelio de Cristo, no lo puede obstaculizar. Pero cuando hablamos del evangelio, hablamos del evangelio de Cristo. Pero ¿cuántas personas hoy ya no predican el evangelio de Jesucristo? Escucha, hermano querido, el hecho es que nosotros que predicamos el evangelio podemos increíblemente obstaculizarlo si no tenemos cuidado de lo que predicamos. Pablo se juzgó a sí mismo. Pablo se juzgó a sí mismo basándose en esta materia y escribe de esta manera. Primera de Corintios 9:12, Pablo dice esto. Lo tomo de acá. Yo, dice, poniendo esta parte, lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Te leo el versículo completo para que entiendas. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ahora, el apóstol aquí nos está diciendo en esencia: tengo que ser cuidadoso de cómo presento el evangelio. Nosotros los predicadores a veces somos muy efusivos, somos muy apasionados. Y te has dado cuenta que algunos predicadores, cuando se apasionan, no se dan ni cuenta de lo que dicen y lanzan una metralleta que no entendió nadie nada, pero al final, dentro de eso mismo, cuando escuchas las grabaciones, pero si esto no es bíblico, eso no es lo que Dios está diciendo allí, eso no corresponde. ¿Sabe? Cualquier obra o cualquier ministerio que de alguna manera es hecho y llamado por Dios debe soportar el fuego santo del Señor. Cuando Dios nos llama a su evangelio, vamos a tener que estar dispuestos a soportar todo con tal de no obstaculizar el evangelio. Hoy día hay grandes métodos, hay cantidad de ideas y pensamientos, hay logros monumentales en muchos ministerios. Es increíble cómo han crecido, es increíble lo que han logrado, pero no significará nada a la hora de enfrentarse a Dios si no han hecho la voluntad del Señor. Porque Dios juzga los motivos del corazón.
Pablo dijo una gran verdad, que algunos predican a Cristo por envidia, otros por contiendas, otros por vanagloria y otros por amor. A fin de cuentas el evangelio es predicado, por lo menos es predicado, pero no está diciendo Pablo que los que predican a Cristo por envidia estén bien, o los que predican por contienda estén bien, sino que dice, bueno, por último, de alguna manera el evangelio es predicado, pero no está diciendo que estén bien. Yo sé que nosotros a veces somos iguales. Bueno, por último está predicando el evangelio el hermanito. Oh, la hermanita está predicando el evangelio. La pregunta que debemos hacernos a veces ante Dios es: ¿estoy haciendo esto por un reconocimiento? ¿Para que la gente me reconozca? ¿Para que la gente me alabe? ¿Para ser alguien? Porque la mayor parte de la gente hoy predica el evangelio para ser alguien. El evangelio de Jesucristo avanza, hermano querido, sin obstáculos, sin trabas. Es poderoso y es imparable. Dios va a avanzar con su evangelio, sí o sí. Con o sin ti, el evangelio va a avanzar, porque el evangelio es de Jesucristo y Él lo llevará adelante con o sin tu ayuda. Pero este evangelio va a avanzar cuando es predicado de la manera correcta, o sea, es predicado y enseñado en su plenitud. En su plenitud. Tiene que ser entregado en su contexto. Pablo dice algo importante allí, y sin duda es que todo el consejo de Dios debe ser entregado. Absolutamente todo. Pablo dice: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Ese evangelio aguado, ese evangelio a medias, es una abominación al Señor. Dios quiere que entreguemos todo el evangelio. Eso es, te guste o no te guste, este es el evangelio. Es que a mí me molesta que me digan eso, no importa, este es el evangelio. Una de las cosas que notamos, y hoy día lo hablábamos con los pastores en la mañana, es que la gente está acostumbrada a tener un evangelio de promesas. Solo promesas. Mira las Biblias como están, todas marcadas en las promesas. Hoy día tienes una Biblia de promesas. Te compras la Biblia de promesas y crees que estás en otro nivel. Pero eso no es todo el evangelio. Hoy cuando alguien me escribe ya sea al WhatsApp o me escribe al Facebook, ¿sabes? Tengo que decirle lindas palabras, porque si no la gente se enoja. Piden consejo en algo y la palabra de Dios me dice que está mal y que no es correcto, y si tú le dices eso, se enojan. Tú tienes que escribirle: Jesús le ama y desea bendecirle. El Señor desea que usted disfrute de su vida. Él desea concederle milagro tras milagro para su vida. Y tengo razón, la palabra de Dios me autoriza a decirlo, pero esa es la mitad del evangelio. Eso sería una verdad a medias. La verdad del evangelio es más que eso. El evangelio incluye también advertencias contra la falsedad del pecado. El evangelio incluye principios que deben ser aplicados en nuestra vida para un cambio, para una transformación. Tú no puedes vivir solo con las promesas del evangelio, porque ese no es el total del evangelio.
Algunos dicen: yo quiero que mis días sean alargados, yo quiero que me vaya bien en la vida. Entonces dice el hermano: lo que tú tienes que es agarrarte de la promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre y los días se te serán alargados y te irá bien. Pero ¿no te has dado cuenta que hay un principio, una exigencia? Tus días serán alargados. ¿Cuándo? Cuando respetes, cuando honres a tu padre y a tu madre. Te irá bien cuando honres a tu padre y a tu madre. Si te va mal, ya sabes por qué. Hay principios. El evangelio incluye, hermano querido, arrepentimiento. Incluye tristeza piadosa. No sé cómo explicarte en este punto, no tengo el tiempo para hacerlo, pero tiene que haber una preparación en tu vida para la persecución que vendrá a la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy como estás, no estás preparado para enfrentarla. Hoy vienes a la iglesia a buscar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de ayuda, un consuelo. Eso es lo que vienes a buscar a la iglesia. Y tú vienes y te sientas allí y esperas que tu pastor te dé una palabra de aliento, que te dé una palabra de consuelo, que te dé esperanza para seguir viviendo este evangelio tan difícil. Y Pablo estaba preso en Roma, a punto de ser decapitado, y él estaba feliz y estaba en paz, agradeciendo a Dios que le permitiera hablarle a la gente de Cristo. Y tú tienes un pequeño problema, un piquete de hormiga o un piquete de pulga, y estás sufriendo. La Biblia nos dice claramente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice eso. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El evangelio de Cristo siempre confronta al hombre y luego le trae consuelo. Primero te confronta y luego te consuela. No te consuela primero y luego te confronta. No, primero te confronta y luego te consuela. Si empezaste a rebelde el evangelio, hermano, estás mal. Primero te confronta y luego te consuela. El evangelio nunca se acomodará a los gustos del hombre. Nunca. Por eso es que tanta gente se descarría y tanta gente se vuelve atrás, porque no encontró, según él, en el evangelio lo que esperaba encontrar. Sin duda, cuando vemos el ministerio de Cristo, Jesús ministró a las multitudes, sanó a los enfermos, libertó a los endemoniados, resucitó a los muertos, le dio alimento a las multitudes. Es increíble, los milagros eran extraordinarios. Le dio pan, carne, todo lo que usted quiera a las multitudes. Pero vino el día en que ya no realizó milagros, el día en que ya no alimentó a la gente, ni siquiera les predicó más milagros, sino que él viene y actúa de otra manera. Viene y le dice a los discípulos: a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tendrán parte conmigo. Eso es lo mismo cuando les dice a todos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, no hay obstáculo para el evangelio. Y puedo decir más: no hay obstáculo para la salvación. Quiero terminar con esto. Quizás usted ha dejado de creer que Dios hace lo imposible. Ha dejado de creer que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cree usted que todavía la salvación en Dios es imparable? ¿Cree usted que Dios aún puede salvar? Usted me acaba de responder una pregunta de dos que tienen la misma dirección. No entiendo.
vuelvo a hacerle las dos preguntas una vez más. ¿Ha dejado de creer que Dios hace lo imposible? Y le acabo de preguntar, ¿todavía cree que la salvación es imparable? ¿Cuántos de ustedes ven imposible la salvación de su ser querido, de su familiar, de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus hijos? Si usted ha dejado de creer que es imposible para Dios eso, entonces usted no está creyendo en el evangelio que yo creo. Para Dios no hay nada imposible. Lo único que usted debe hacer es predicar el evangelio, hablar acerca de Jesucristo. Nuestro Señor dice que para Él nada es imposible. No hay barrera, no hay obstáculo hecha por la mano del hombre o espiritual o humana que pueda detener el poder de Dios. Nada puede trabar el evangelio, nada puede detenerlo. Si usted tiene un ser amado que no ha conocido al Señor, que aún no ha aceptado a Jesucristo, que aún no decide dar ese paso, descanse seguro en el Señor, porque Dios no retarda la promesa que hace a su pueblo. Y cuando usted obre como Dios quiere que usted obre, Dios obrará el milagro. Cualquier semilla que usted haya plantado en el corazón de aquel ser querido, no importa cuán humilde, cuán pequeña sea, será poderosa en las manos del Señor. ¿Sabe usted que los demonios no pueden detener el evangelio? El espíritu de este siglo no puede parar el evangelio. Ningún hombre, ningún ejército, ningún imperio puede parar el evangelio. Mira la historia hacia atrás. 2000 años y poco más tratando de detener el evangelio, tratando de frenarlo, tratando de desaparecerlo, matando a sus seguidores, destruyendo a los cristianos, quemando los libros, haciendo lo que podían para detenerlo. Y hasta el día de hoy Cristo está presente en este lugar. Hasta el día de hoy permanece el evangelio de Jesucristo y sigue obrando y sigue salvando y sigue restaurando. Hermano querido, este evangelio es de poder. Y tal como Lucas declaró en ese versículo, el evangelio no puede ser obstaculizado, el evangelio no puede ser trabado ni detenido. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos conocer y saber lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sé que muchas veces piensas que no tienes capacidades, que no tienes talentos, que no tienes unción, que no tienes palabra, que no tienes nada. Y quizás tengas toda la razón, pero se te olvida que el evangelio no es tuyo, sino es de Él. Por eso le dijo a un endemoniado gadareno, Jesús se lo dijo a él, un hombre que había estado oprimido totalmente y poseído por demonios durante mucho tiempo. Nunca había podido ser liberado. Los demonios lo tenían constantemente en el cementerio. Rasgaba su cuerpo, lanzaba piedras a los que pasaban por allí. Todos le temían. Pero Jesús llegó a ese lugar y lo libertó. Y cuando lo hubo libertado y el hombre estaba en su sano juicio, quería seguir al maestro, mas Jesús le dijo: no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Yo sé que tú has orado mucho por tus familiares, pero ¿le has contado? Sí, yo sé que tú tomas la Biblia y agarras algunos versículos y se los tiras a tus familiares y se los lanzas, y ojalá tuvieras una Biblia más grande para tirársela por la cabeza, pero no le has contado lo que Jesús ha hecho en ti. Le
has contado cuán triste estabas, le has contado cuán perdido estabas, le has contado cuál era tu vida antes de conocer a Jesús. Ellos lo saben, pastor, claro que lo saben, pero lo que no saben es lo que te ha pasado ahora. Te encontraste con Jesús, te encontraste con el Evangelio, y ahora tu vida no es la misma. No sientes igual, no piensas igual. Tu corazón ha cambiado, tu ser ha cambiado, porque el poder de Dios obra en tu vida. Yo sé que te gustaría conocer teología, conocer de la palabra, versículo tras versículo. Sí, eso llegará un día, pero no te preocupes. Ahora cuéntale lo que el Señor ha hecho en ti. Eso es el Evangelio. Lo que Jesús hizo en ti. Lo que nadie pudo hacer, lo que nadie pudo lograr, lo que nadie pudo alcanzar. Ni tu padre, ni tu madre, ni los golpes, ni los porrazos de la vida pudieron cambiarte. No, solo Jesús lo pudo hacer. Cuando abriste tu corazón al Señor y a este Evangelio, todo cambió. Una vida nueva fluyó. Cuéntales lo que ha hecho el Señor por ti. Quizás hoy estás sumido en la tristeza. Quizás hoy ya no crees que Él es el Dios de lo imposible. Quizás piensas que ya nunca más te levantarás y nunca más sentirás lo que un día sentiste, que ya nunca más podrás sentir como sentías antes. Pero Jesús le dijo a una mujer que no creía que Jesús podía hacer algo tan grande como resucitar a su hermano. Jesús viene y le dice: ¿no te he dicho, mujer, que si crees verás la gloria de Dios? Puedes recibir esas palabras en esta noche, hermano, hermana, que estás secándote, que estás muriéndote, que ya no sientes lo que sentías, que parece que Jesús se alejó tanto de ti, que ahora todo es un obstáculo, que todo es un problema, que miras a tu alrededor y cada persona que ves es un problema para ti. La iglesia es un problema, los líderes son un problema, la gente es un problema, los hermanos son un problema. Todo viene a ser un problema para ti. Pero en esta noche el Señor nos ha dicho que para su evangelio no hay obstáculo alguno. Que aunque tú veas problemas por todas partes, Dios no ve ningún problema. Y Dios puede hacer un milagro en ti en esta noche. Y Dios puede cambiar ese pensamiento, puede cambiar esa mentalidad, puede cambiar ese corazón agónico y transformarte una vez más. Porque el Dios que te tocó un día, el Dios que te salvó un día, el Dios que te rescató, el Dios que te hizo nueva criatura, está aquí en esta noche para hacer nuevamente ese milagro otra vez. ¿Sabes lo que nos está ocurriendo? Hemos perdido la sensibilidad. He conocido personas que físicamente han perdido su sensibilidad, su tacto. No sienten. Y es difícil su vida cuando pierde la sensibilidad. Más aún cuando tú pierdes la sensibilidad espiritual. Hubo un tiempo en que entrábamos a un lugar y sabíamos que su presencia estaba allí. Podíamos estar pasando muchas situaciones difíciles, pero sabíamos que Él estaba allí. Porque nuestro espíritu lo sentía. Pero dejamos de creer, dejamos de confiar.
El Dios que un día nos salvó parece que ha perdido su poder y quizás no es el mismo. Se cuenta en la historia que en una oportunidad, creo que fue Martín Lutero, el hombre que trajo la reforma de alguna manera, se sentía tan mal, tan amargado. Algo había pasado en la vida de Martín Lutero que, a pesar de haber conocido a Jesús, algo le pasó que sentía que su vida no era la misma. Y su esposa se dio cuenta. Su esposa se percató de que Martín Lutero ya no estaba sintiendo como antes, que ese Jesús que fluía y se notaba en su vida ya estaba ausente. Y esta mujer, sabiamente, al prepararse para ir a la iglesia, según cuenta la historia, comenzó a vestirse de negro. Se puso su vestido negro, se puso un chal negro, comenzó a vestirse de negro. Y Martín Lutero le pregunta y le dice: mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Quién murió? Normalmente cuando se vestían de negro era porque alguien había fallecido, alguien había muerto. Y le dice: mujer, ¿quién murió? Y ella lo mira y le dice: ¿no supiste? ¿No sabes? Jesús murió. Martín Lutero mira a su esposa enfurecido y enojado y le dice: mujer, ¿qué locura estás diciendo? Jesús no ha muerto. Jesús vive. Él resucitó. ¿Qué locura se te ha metido en tu cabeza? Él no está muerto. Cuando paró de hablar, ella lo miró y le dijo: y si Él no ha muerto, ¿por qué tú vives como si Él estuviera muerto? Hermano, tú y yo enfrentamos cada día situaciones que no comprendemos ni entendemos. Pero Pablo dijo una gran verdad: lo soportamos todo para no obstaculizar el evangelio de Cristo. No voy a mostrarme triste, no voy a mostrarme melancólico, no me voy a mostrar desesperado, porque el evangelio de Cristo es poder. Y si hoy tengo un problema y si hoy tengo una dificultad, el día de mañana traerá la solución. Y si hoy me siento triste, el Señor traerá alegría a mi corazón. Pero no me mostraré derribado ni destruido, porque Él vive y sé que Él está conmigo, y sé que Él es real, y sé que es verdadero, y le proclamaré en su nombre y lo haré en su nombre, porque el evangelio de Cristo es poder. Ese poder que cambia, ese poder que transforma. ¿Qué es lo que necesitas en esta hora para que tu vida cambie? Para que no sigas siendo el mismo, para que creas en Él, para que confíes en Él, para que dejes que Él actúe, para que dejes que Él te use como Él quiere hacerlo. No le preguntes a Dios, ni tampoco le des instrucciones a Dios diciéndole: Señor, yo quiero que hagas esto conmigo. Deja que Él te use como Él quiera. Él tomó a Pablo y allí en la cárcel, en esa casa alquilada por 2 años, ministró a cientos y a miles de personas. Y aquellas personas alcanzaron a todo el imperio romano con el evangelio. Tú ni siquiera sabes lo que Dios puede hacer. Ni siquiera entiendes lo que Dios puede hacer. Solo ponte en las manos de Dios. No busques imitar a otro, no busques ser como otro, no busques el lugar de otro, no busques el altar de otro, no busques el púlpito de otro. Deja que Dios te use como Él quiera. Deja que Él haga contigo como Él quiera. Él solo necesita hombres humildes
mujeres humildes que puedan hablar lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Solo lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Oh Jesús, Jesús. En dolor, Oh Señor, en aflicción, cuando no veo solución, digo a mí mismo: